Hola mi gente, saludos. De más está decirle quién soy, pero para aquellos que recién tropiezan con este video, quien te habla es José Dávila. En esta ocasión quiero grabar un video, compartirles una información, como siempre, información que le puede ser útil a aquellas personas que tropiecen con este video, o quizás para mí mismo en un futuro, cuando algún día decida ya dejar de leer, dejar de estudiar. Y créanme, por ejemplo, yo que tengo 47 años, que mi mente se va desgastando. Hay ciertas disciplinas, hay ciertos estudios que uno tiene que mantenerlos ejercitando, ¿no? Si uno no ejercita la lectura, los estudios o qué sé yo, ingresar datos a tu cerebro de un tema en específico constantemente, se pierden fechas, se pierden nombres, se pierden lugares. Entonces se ponen esas cosas, esos temas que tú, por ejemplo, este servidor que tiene dominio absoluto, ¿verdad? Hoy en día, si dejo de leer, si dejo de estudiar, si en un futuro mis intereses se vuelven otros, pues todos estos estudios, todos estos conocimientos se desgastan al no ejercitarse, cogen grasa, vamos a decirlo así, como pasa con el cuerpo humano, y se pierde mucho de lo que uno ya ha recogido. Entonces estos videos, y como les digo, igual puede ser útil para una persona que tropiece con este video, para mí mismo en el futuro, para saber, para conocer qué es lo que pienso yo hoy, ¿no? Quizás en un futuro, quizás 10, 15 años más, quizás mi mentalidad cambie, ¿no? Y me sirva hasta para burlarme de mí mismo, como sucedió cuando yo era creyente. Yo tengo muchos videos aquí, muchos de ellos están bloqueados para el público, solo los puedo ver yo. Y cuando los veo, las cosas que yo enseñaba de la religión, pero mayormente cuando practicaba judaísmo, que yo era rabino, pues me avergüenzo de mí mismo, de las cosas que yo enseñaba. Entonces es muy probable que quizás alguna postura en temas de religión y en temas como los que yo voy a presentar hoy, son temas en los cuales estoy convencido, y desde hoy lo digo, estoy convencido que nada de esto va a cambiar. Quizás alguna información adicional pues se pueda compartir, pero no es que voy a cambiar de mentalidad. Sin embargo, en otros temas que no son de religión ni de historia, temas controversiales de la vida, uno nunca sabe. Quizás hoy uno tiene una postura y mañana puede tener otra, de acuerdo a la experiencia. Así que esa es la base, ese es el principio, el propósito de estos videos, para educar a otros, ¿verdad? A personas que tienen ignorancia en estos temas, y para mí mismo en un futuro. Ya dejando esa introducción a un lado, el tema de este video lo voy a llamar, o lo voy a titular, Herodes, el verdadero rey constructor de Israel. Herodes, el verdadero rey de Israel. Vamos a dejar eso de constructor para el contexto del video, pero para hacer el título corto, lo voy a titular así: Herodes, el verdadero rey, o el rey de todos los tiempos de Israel. Si se me ocurre algún otro tema relacionado, pues lo cambiaré cuando vaya a subir el video. Pero ya tienen una idea de por dónde vengo. Bueno, hemos hablado en otros videos de lo que la arqueología, no lo que este servidor dice, ni lo que dice cualquier otra persona, sino lo que la arqueología y los historiadores, desde la óptica fuera de la fe, historiadores serios, arqueólogos serios, lo que nos dicen sobre los míticos reinados del rey David y el rey Salomón. Hablamos de eso, que si existieron o no existieron. Ya di mi opinión en base a lo que he estudiado sobre el tema, y obviamente pues el resultado de mi investigación fue negativa. O sea, estos reyes fueron reyes míticos. Ahora, no obstante, los reinados de Judá e Israel
sí son históricos. Esos reinados sí existieron. Obviamente, si existe un reino, ¿verdad? Un reinado, un reino, existieron reyes, existieron monarcas. Estos reinados a los que nos referimos, el reino de Judá y el reino de Israel, que existieron antes de las conquistas de, ¿verdad? de Babilonia y Asiria, respectivamente, no eran reinos imperiales. Cuando decimos reinos imperiales, eran como el reinado de los persas, de los griegos, de los antiguos egipcios, de los sumerios, los acadios, y esos grandes reinados, ¿verdad? Imperiales como el Imperio Romano. No, nada que ver, no a ese nivel. Esos reinados de los que estamos hablando antes de que, por ejemplo, concentrándonos en el reino de Judá del norte, del sur, concentrándonos en el reino de Judá, en realidad lo que ha encontrado la arqueología, eran como aldeas tribales. Y el tipo de monarca, hoy le llamamos rey, pero es usando el lenguaje de hoy en día, el lenguaje que nosotros usamos hoy en día. Y cuando nosotros decimos rey, pues rápido, como estamos utilizando el lenguaje de hoy en día, rápido nos imaginamos un rey al tipo de la Edad Media, como los reyes de Inglaterra, reyes de España, ¿verdad? De Francia, de Escocia. Entonces, nada que ver con eso. No podemos procesar lo que leemos en la Biblia con lo que conocemos de hoy en día, porque ha habido un cambio de lenguaje. Sí, había un monarca, un líder, alguien, como se dice en inglés, un ruler, alguien que hacía cumplir las leyes. Pero eran, por ejemplo, el reino de Judá, de Jerusalén como tal, la ciudad de Jerusalén, era pequeña, era una aldea muy pequeña, sin importancia a nivel del Mediterráneo, de los otros reinos que ya sí estaban establecidos, que sí eran imperiales, eran reinados con ejércitos poderosos. Entonces, en la historia, no solo de Israel, sino escudriñando la historia de los reinos adyacentes a Judá en aquel tiempo, no existe vestigios de negociaciones entre otros reinados que sí han sido corroborados por la historia y que hayan tenido negocios con reyes como el mítico David o Salomón. Estos reyes simplemente no existieron. A rey Salomón se le atribuyen muchas cosas míticas, de las cuales he hablado en otros videos. Por eso tienen que ver todos mis videos para que puedan entender el contexto de lo que estoy hablando. Pero para darle un retoque, lo que se conoce como el segundo templo, lo que se conoce como el segundo templo, en realidad es el único templo que existió. El templo que construyó Zorobabel para el tiempo de Nehemías y Esdras, cuando regresan los judíos de Babilonia, en realidad viene siendo el primer templo, no el segundo templo. No hay vestigio de que hubiese habido un primer templo. La misma Biblia, si uno la escanea críticamente, se da cuenta que el autor cometió errores que nos da a entrever, o cualquier arquitecto, cualquier ingeniero que lea el libro de Esdras, donde se narra la parte donde se narra la construcción del templo, se está hablando de una construcción desde sus cimientos. Eso lo hablé en otros videos. Cuando tú haces una construcción desde sus cimientos, es una nueva construcción. Ahí no está hablando de una reconstrucción ni nada de eso. Entonces, lo que sí se establece es la reparación de las murallas de Jerusalén. Ahí sí se habla claro, reparación de lo que quedó, se repara. Pero en cuanto al templo, el libro de Esdras lo deja entrever muy claro que es una nueva construcción y no hay vestigios arqueológicamente de que hubiese habido un templo anterior. Ahora es que vamos a entrar con Herodes. Ahora es que vamos a entrar ya con Herodes, el gran constructor de Israel. Porque, ¿qué es lo que sucede?
que para lo que ha encontrado la arqueología, estos reinos eran insignificantes, era una ciudad tampoco sin gracia a nivel imperial, no había nada majestuoso. Tampoco había el suficiente dinero como para hacer grandes obras, no lo había. Y para el tiempo de los macabeos, ¿verdad? También conocidos como los asmoneos, los macabeos empezaron a reinar, los asmoneos, valga la redundancia otra vez, perdonen que lo repita. Ellos empezaron a reinar después que ganaron la guerra, la media guerra, porque fue con los griegos, pero no fueron con todos los ejércitos de los griegos, sino con la parte que era administrada por Antíoco Epífanes. Y los macabeos lograron una pequeña independencia. Libraron primero el templo de Zorobabel, vamos a decirlo así, no de Salomón, el templo de Zorobabel que construyó Zorobabel. Lograron liberarlo de los griegos, de los griegos que estaban asentados ahí en esa área, que controlaban esa área. Y el reino de Judá logró una pequeña independencia. Los reyes, ¿verdad? Estas familias de los ammoneos comenzaron a reinar, aunque ellos no eran, según la Torá, no eran legítimos para ser reyes. Ellos no eran del orden sucesivo sacerdotal, ¿verdad?, de Aarón, ni tampoco tenían que ver, porque esto es otra cosa, tanto controlaron el templo como controlaron el reinado. Entonces, por la cuestión ¿verdad?, del sacerdocio, tampoco venían del linaje de Aarón. Y por la cuestión del reinado, tampoco eran del mítico reinado de David. Y eso causó un problema que los antiguos sacerdotes que venían del supuesto linaje de Aarón, pero que fueron designados por Nehemías y Esdras, y de aquí es que nace este linaje de supuesto de Aarón. Nehemías y Esdras hacen ese barajeo. Pues esta gente tienen que huir al desierto. Son los que se asientan en Qumrán, y es lo que más tarde, en el siglo I, ya se conoce como la secta de los esenios. De eso he hablado en otros videos, hay muchos libros sobre eso. No voy a entrar en detalles en cuanto al tema de los esenios. Los ammoneos, que empezaron a reinar después de liberar a Judea del ejército y del asedio de los griegos por parte de Antíoco Epífanes, pues empezaron a gobernar Judea por varias décadas. Creo que pasó un siglo. Todavía para el tiempo de Marco Antonio, ya después de la muerte de Julio César, todavía para el tiempo de Julio César, el famoso emperador Julio César, todavía gobernaban los asmoneos Judea, aunque ya Judea pertenecía al reino pertenecía ya como botín de guerra a Roma. Luego la familia, ¿verdad?, el padre de Herodes el Grande, que era muy político, era judío, pero era judío por conversión. Es decir, Herodes era idumeo. Los idumeos fueron una región conquistada por los asmoneos, esta gente que estaban reinando, y los asmoneos obligaban a esas tribus conquistadas a convertirse, los forzaban a convertirse al judaísmo si querían seguir, si querían preservar sus tierras, ¿verdad?, y sus propiedades. Por lo tanto, pues la conversión de los idumeos fue forzosa.
Entonces, pues de ahí, de esa parte, pues entonces el rey Herodes, ¿verdad? Quien fue después rey, entonces nace ya como judío, practicando la religión judía, la cultura judía. Pero según Nehemías y Esdras, los grandes autores del judaísmo, pues ellos no eran judíos, no eran pertenecientes a las 12 tribus que se inventaron estos charlatanes, Nehemías y Esdras. También eso es tema para otro video, que ya los tengo, ya están ahí, usted los puede accesar. Pero quizá más adelante haga un video otra vez para recordar esos detallitos que aquellos que me siguen. Al subir Marco Antonio al poder, después de la muerte de Julio César, Herodes tuvo muchos vínculos con los romanos, y un vínculo bien amistoso con Marco Antonio. Después que Marco Antonio muere, viene la ascensión de Augusto, y Herodes se convierte al morir Marco Antonio, se convierte una persona leal a Augusto, tanto así de que rindió lealtad según estamos utilizando como referencia a los escritos de Flavio Josefo. Es lo mejor que tenemos en cuanto a Herodes. Pues rindió culto, ¿verdad?, a Júpiter, en el templo de Júpiter, con Augusto. Herodes se volvió como un protegido de Augusto, y la protección fue tal que Augusto lo llevó, lo ayudó para que se hiciera rey de Judea, por medio de la guerra, ¿verdad? Lo ayudó con armamento, con soldados, lo equipó bien equipado con soldados adiestrados a nivel romano, y fácilmente le ganó la guerra a los asmoneos, que eran quienes reinaban en aquel entonces. Al Herodes subir al poder, quedó obviamente de la manera en que subió. Para los judíos, para los que no eran conversos como los idumeos, cualquier converso por medio del proselitismo o por medios forzosos, por medios legales, como eran los idumeos, eran usurpadores. Eran personas que no eran legítimos. Eran legítimos para unas cosas, pero para otras no. Ese cuento ya lo sabemos, porque no solo pasa ahí, sino que todavía pasa en nuestros días. Como decir Puerto Rico, que para unas cosas es ciudadano americano y para otras no. Como por ejemplo votar, ¿verdad? Los puertorriqueños son ciudadanos americanos y no pueden votar por el presidente mientras vivan en la isla de Puerto Rico. Si se mudan acá a Estados Unidos continental acá, pues sí, ya pueden votar automáticamente. Entonces, pues algo así era. Los judíos veían a los idumeos como judíos conversos, y para unas cosas, pues sí eran judíos, mucha amistad y muchas cosas, pero para cuestión de como reinar, pues no lo veían bien. Y más que fue por una guerra, pues se quedó ese mal sabor. En el tiempo de los asmoneos y antes de los asmoneos, antes de que los griegos entraran a la escena histórica, de hecho, antes de la guerra de Antíoco, no tengo detalles, no he encontrado detalles de que hubiese habido algún rey en Judea. Lo único que he leído y que hasta el momento puedo compartirles es que para el tiempo de los persas había un gobernador de Judea, pero era bajo el dominio de los persas, era bajo los intereses de los persas, con soldados de los persas. Y el primero fue el propio Nehemías. Nehemías era gobernador de Judea, no era rey, era gobernador de Judea bajo los intereses, ¿verdad?, de los persas.
Y ese periodo de los persas, después cuando pasan ¿verdad? Cuando Judea pasa de manos de los persas a los griegos, pues no se conoce rey alguno. O sea que es un periodo prácticamente sin monarca hasta que sucede, ¿verdad?, esta cuestión de la guerra de los macabeos. Y tengo vaga la memoria en cuanto al libro de los macabeos, si menciona si ya para el tiempo de Antíoco Epífanes había un rey en propiedad, si da el nombre. Disculpen, esas se las debo. Me parece que no. Yo he leído el libro de Macabeos muchas veces y no menciona que haya un rey en propiedad. Me parece que son los mismos macabeos, Judas Macabeo y su familia, ¿verdad?, los que cuando le ganan a Antíoco Epífanes, que establecen una monarquía con título de rey. Pero vuelvo y digo, en ese tiempo Judea era una ciudad, un reino sin importancia. Jerusalén era sin importancia, no tenía majestuosidad, nada. El templo era simple. Ya sabemos que lo que servía era para saquearlo. Antíoco Epífanes ahí fue y sacrificó hasta un cerdo, ¿verdad?, en nombre de Zeus, y eso fue lo que provocó mayormente la rebelión, ¿verdad?, con los judíos, con los macabeos, aparte de otras cosas que también se suscitaron, que creó una rebelión, porque también Antíoco Epífanes al principio era amigable con los judíos, pero en la cuestión del sacerdocio, porque prácticamente Judea, aunque no tenía rey en propiedad, por lo que he leído de los macabeos, pero los sacerdotes, mayormente el sumo sacerdote, era como quien era el que fungía, ¿no?, como si fuera un tipo de rey, era la autoridad como que máxima, por lo que he podido establecer, lo que he podido leer. Entonces, dejamos claro que para el tiempo de el tiempo de Judea, que pertenece en la historia, ¿no?, cuando Judea pertenece a los persas y a los griegos, el reino de Judá, la ciudad de Jerusalén como tal, que viene siendo, ¿verdad?, lo más importante en Judea, era sin importancia, no había grandeza, no había nada que admirar. Pero entonces cuando sube Herodes al poder, y aquí que ya le hacemos honor al título, que Herodes, sobre la vida de Herodes solo tenemos varios testimonios, unos míticos y otros menos míticos. Uno de los testimonios que es totalmente mítico es el Evangelio de Mateo, que habla de la famosa, el infanticidio ese famoso, ¿verdad?, lo que se crea como la muerte de los inocentes, donde supuestamente Herodes manda a matar a todos los niños. Eso no es histórico. Eso Mateo, como he dicho en otro video, lo copia de la Torá, del Pentateuco, lo copia del libro de Éxodo, cuando el faraón sin nombre manda a ejecutar todos los niños israelitas, porque supuestamente el pueblo estaba creciendo y se podía volver una amenaza. Y ahí es que ponen a Moisés en el Nilo, en la canasta, y ya usted sabe la historia. Entonces de ahí el autor de Mateo coge prestado eso y se lo añade a su composición para alterar un poquito lo que ya Marcos había escrito. Entonces eso no es histórico. De hecho, Josefo no menciona una atrocidad así como esa, y no es lógico tampoco, porque bajo el Imperio Romano tenemos que establecer que Herodes empieza a reinar bajo el Imperio Romano. O sea, él no tiene licencia así a hacer y deshacer como él quiere. Y aún así, sí, a Josefo nos cuenta de par de asesinatos, como el de su esposa amada, 2 de sus hijos, que de hecho el mismo Augusto dijo: yo no quisiera ser yo preferiría, en vez de ser hijo de Herodes, preferiría ser un cerdo, de la atrocidad que hace. Y Augusto llama a capítulo, no es que lo deja así inerte, él le llama la atención a Herodes, y le pide cuentas por eso, y le dice: no, tú no puedes estar haciendo eso. Aquí el Imperio Romano hay leyes y eso va en contra de la ley. Entonces
No es lógico, no es histórico, así que esa parte del infanticidio lo establecemos, no es histórico, es pura mitología, es un agregado, una interpolación que hace el autor de Mateo, o quizá un autor posterior, porque se cree que tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas, los originales, empezaban donde empieza el capítulo 3. O sea, que los primeros 2 capítulos son interpolaciones, son agregados posteriormente. Entonces, quizás un autor posterior es el que hace esta interpolación. Imagínense una situación como esa, de que el rey de los judíos, ¿verdad? Herodes, que manda a matar a todos los hijos de... Usted sabe la rebelión que se forma. ¿Usted cree que los judíos se iban a quedar así también? Estando la secta de los celotes, y usted se cree que también Roma, que quería controlar a Judea, quería controlar a los judíos por la importancia estratégica, geográfica que tenía Judea. Judea prácticamente conecta la parte de Egipto, la parte es costero con el Mediterráneo, y conecta toda la parte de arriba del norte, donde está el norte mediterráneo, valga la redundancia, donde está Grecia, Roma. Entonces, era de mucha importancia, y Roma quería controlar eso. Entonces no iba a permitir una rebelión así como de tal magnitud. De paso, quiero aclarar que para ese tiempo Roma era todos los territorios conquistados, ellos permitían que cada cual siguiera practicando su religión. Ellos, los egipcios, siguieron dejando que siguieran practicando, ¿verdad?, su religión egipcia. Los judíos también, los griegos también. Entonces había un politeísmo, todo era legal, y siempre y cuando le dieran al César lo que era del César, no había problema. Herodes era más romano que judío. Como les decimos, los idumeos pues fueron convertidos por la fuerza. Vuelvo otra vez a equivocarme con Hércules. Herodes pertenece a una generación donde los asmoneos, ¿verdad?, que eran los que controlaban el templo también, y aparentemente la sucesión que hubo de monarcas con la guerra entre los asmoneos y las tropas de Herodes, fue solo en la cuestión real. Pero aparentemente en el sacerdocio tengo entendido que siguieron los asmoneos controlando el templo. Herodes quiso congraciarse también con los asmoneos para como hacer las paces, casándose con la hija de Hircano, uno de los líderes asmoneos. Entonces los asmoneos, ellos siguieron controlando el templo. Ellos arrastran un judaísmo que viene desde los tiempos de Esdras y Nehemías. El judaísmo que practican o que practicaban estos asmoneos era el judaísmo saduceo, del cual hemos hablado aquí. Es el judaísmo más ortodoxo. En aquel tiempo era el más ortodoxo. Los fariseos eran una secta más, podríamos decir, sincretizada. Había mucho sincretismo, mucha mezcla. Los fariseos, a pesar de que son la secta favorita de los cristianos, pero los fariseos agregaron muchas cosas al judaísmo de los griegos, como es el concepto de las sinagogas, esto de la cuestión de que si el hijo en la religión griega, ¿verdad?, en la cultura griega, pues estaba la parte religiosa, donde en la superstición, donde estaba el dios creador Cronos, y Zeus, que era el hijo de Cronos, del creador. Y por ende también Zeus también tenía sus hijos también. Entonces esa parte, ¿verdad?, todo eso pues se va añadiendo la cuestión de la resurrección, cuestión de los oráculos, de los profetas, todas esas cosas. Aquí que
bajo los fariseos que nace todas estas escrituras de profetas. Entonces, por eso es que los saduceos en el primer siglo, que son la secta de los asmoneos, no creían ni en profetas, ni en ángeles, ni en la resurrección. Ellos solo se limitaban a la Torá. A la Torá, ¿por qué? Porque eso es lo que cuando Nehemías y Esdras establecen el judaísmo, lo que establecen, lo que le presentan al pueblo, a un pueblo que tiene una amnesia colectiva, que no sabe cuál era su pasado. Cuando viene este adoctrinamiento narrado de Nehemías 8 en adelante, y Esdras también, por otro lado, ¿verdad? Creo que en el capítulo 10, pero en ambos libros se narra este adoctrinamiento en masa, donde nace el judaísmo. Y aquí solo se le lee la ley al pueblo, y el pueblo pues hace pacto otra vez, o hace pacto, no otra vez, sino que hace pacto por primera vez, porque no es otra vez, por primera vez. Lo otro pues es mítico. Hace pacto, y de ahí es que tenemos los registros del judaísmo. Y ese linaje, ese tipo de judaísmo llega hasta los asmoneos, que lo conservan de manera intacta. Entonces los fariseos pues ya empiezan a añadir cosas, el templo empieza a perder protagonismo, empiezan a hacer mini templos como los griegos y los paganos, ¿verdad? Los paganos son aquellos que no son judíos, los goyim, como se dice en hebreo. Pues empiezan ellos a hacer mini templos en todas las comunidades donde ellos se asentaban, copiándose de los griegos y de las otras culturas. Y aquí que nace el fariseísmo. Estos son los famosos fariseos que contrastan con los esenios, sí, y contrastan también con los saduceos, que mantienen la ortodoxia del judaísmo en el primer siglo. Entonces, Herodes es el principal constructor en su tiempo. Es el hombre que ya con dinero ¿verdad? Del Imperio Romano, Herodes se volvió uno de los reyes más ricos de todo el Mediterráneo. Es más, de todos los reyes y monarcas que pertenecían al Imperio Romano, entre monarcas, gobernadores, según se dice, y creo que por el nivel de sus obras hay que darle el mérito, Herodes era el más rico de todos. Entonces, Herodes viene siendo lo que no pudieron ser, ¿verdad? Ese mítico David, ese mítico Salomón, que no existieron. Pues todo eso, todas esas creencias míticas se depositan en un personaje real que viene siendo Herodes. Herodes sí fue en Judea el rey más rico de Judea, en toda la historia de Judea. Con dinero y soldados de Roma, se volvió muy poderoso. Manda, según nos narra Josefo, construye la ciudad de Cesarea, y hace unas innovaciones increíbles para su tiempo, porque prácticamente, aunque ya Alejandro Magno había hecho algo similar en Alejandría, pero bajo Herodes, bajo el mandato de Herodes, haciendo distintas pruebas, lograron crear un tipo de concreto que se fraguaba en el agua, en la profundidad del agua. Y ahí que construyeron el puerto de Cesarea, un puerto muy importante para las fuerzas navales romanas. La ciudad de Cesarea era una ciudad increíble, todo al estilo romano, al glamour romano, con frescos, mosaicos, columnas, el anfiteatro que hizo grandísimo en Cesarea, donde aparentemente habían también luchas de gladiadores con animales parecidos al teatro romano. Era a ese nivel. La ciudad supuestamente era bellísima, a la altura, ¿verdad? de los romanos. Tú sabes, ahí se asentaron muchos romanos, muchos griegos, greco-romanos de la sociedad alta. Era una metrópolis, Cesarea. De hecho, se volvió la segunda ciudad
o quizás la más importante para ese tiempo, porque Jerusalén era una ciudad ya más importante, pero para los judíos en la cuestión religiosa. Pero para Israel como tal, para el territorio de Israel, Cesarea se convirtió en la ciudad más importante. Marítimamente, en cuestión militar, y en cuestión de los espectáculos. También se creó un templo a la diosa Roma. También se creó un templo para honrar a Augusto, que después fue edificado igual que César. Entonces, como les digo, lograr que los expertos en construcción, los ingenieros de su tiempo, que lograran hacer con ceniza volcánica y otros elementos, hacer un tipo de concreto que se fraguara en el agua y que se endureciera en el agua, fue una obra de ingeniería tremenda. Traer agua desde Monte Carmelo por esos acueductos al estilo romano hacia la Cesarea, tremendo. La ciudad de Cesarea es algo que vale la pena, merece hasta un video, ¿verdad? Para dedicárselo a él, a esa ciudad. Y de hecho les exhorto a quienes me ven que busquen documentales sobre la ciudad de Cesarea. Era tremenda. Para congraciarse también con los judíos, mandó a renovar el templo. Hizo un acuerdo con los sacerdotes, que los sacerdotes aceptaron siempre y cuando ellos vieran que se movían piedras, que se traían piedras. Si no. Y logró un acuerdo con ellos y se hizo el templo. Supuestamente se quitaron muchas piedras viejas, se quitaron muchas cosas y se hizo un templo majestuoso para competir. Perdón, desde el punto de vista de Herodes, era un templo que compitiera con los templos enormes que habían, como templos para Zeus, templos para Júpiter, templos para distintos dioses importantes de la región del Mediterráneo. Entonces Herodes quiso competir, hacer un templo majestuoso para competir. Por lo tanto, el templo que había antes, nada que ver. Tú sabes, ahora mismo el templo que construye Herodes es un templo totalmente nuevo, algo más majestuoso. Lo otro quedó ya en el olvido. Prácticamente tenemos que decir que del templo de Zorobabel quizás no quede nada, quizás algunos cimientos, pero no quede nada. También Herodes construyó la fortaleza Antonia, dedicada a Marco Antonio, una fortaleza excepcional, nada que ver. Mira, la maqueta que vemos en Jerusalén de cómo era la ciudad es una maqueta según la visión, no hay un retrato de la época, para más decirle. Nadie sabe cómo era el templo, no hay un retrato, o sea que lo único que tenemos son las referencias de Flavio Josefo, de que era majestuoso, y según más o menos así, algún arquitecto, el que hizo esa maqueta, diseñó el templo, pero no necesariamente era así. Eso es según esa persona. De hecho, algo muy controversial, que siempre se lo he explicado a muchas personas, a personas que conozco, que debatimos en cuestión de religión y estos temas. Algunos expertos, y yo me alineo con ellos, han descubierto, estudiando la escritura, estudiando la historia, escudriñando bien todo lo relacionado al templo, que las escrituras dicen que el templo estaba en el monte Sión. Ahora mismo, lo que se señala, lo que de esto oficial, ¿verdad?, de las autoridades oficiales de Jerusalén, la misma Iglesia Católica, todo el mundo se ha alineado, hasta los musulmanes, que se ha alineado de que donde está el domo de la roca, de que supuestamente era donde está el templo, y que el muro donde los judíos van y chocan la cabeza y ponen cartitas y hacen sus rezos y todas esas cosas, adorando piedras, algo que está prohibido en la Torah, pero es que, a veces, nada, lo dejamos ahí, no quiero entrar en ese tema. Pero ese muro no pertenece
a lo que era el templo. El templo lo dice muy bien ¿verdad? El libro de Esdras y todo lo que el libro, ¿verdad? Donde se habla del templo, ¿verdad? Donde se habla de la construcción del templo, ¿verdad? De Salomón, el libro de Reyes, Crónicas. El templo estaba en el monte Sión, en los Salmos también lo dice. Entonces, este muro de los mandamientos no está en el monte Sión, está en el monte Moriah. Ahí lo que estaba era la fortaleza de Antonia, que según la describe Josefo era bien grande y acomodaba varias legiones de los romanos. Si acomodaba varias legiones de los romanos, tenía que ser inmensa, tenía que ser una plaza grande donde pudieran meter su caballería y todas las herramientas, toda la armería. Y ahora lo que tú ves en la maqueta, que es la fortaleza Antonia, es como 4 trajecitas, una cosa chiquita. Eso no es entonces eso no encaja con la descripción de Flavio Josefo. De hecho, cuando usted mira, si usted va a Google Earth, si usted no está en Jerusalén, pues vaya a Google Earth o alguna fotografía del satélite o una vista aérea desde donde está el Domo de la Roca, que es donde supuestamente estaba, y usted va a ver que todavía hay vestigios de cosas romanas. Eso era la fortaleza Antonia. Toda esa plazoleta era la fortaleza Antonia, no era el templo. El templo se destruyó. De hecho, hay cartas de rabinos que después de la destrucción del templo, cuando tuvieron que dejar Jerusalén, rabinos que regresaron ya en el siglo II, que regresaron a Jerusalén, describen que de verdad no quedaba nada del templo, nada de nada. Entonces, inclusive también de los padres de la iglesia también lo comentan en sus cartas, de que según decía ¿cómo se dice? La profecía de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Sabemos que eso no es una profecía, eso fue escrito post eventum, y ahí mismo, creo que el Evangelio de Lucas, donde está relatado esto, ahí se dice que no quedó piedra sobre piedra. O sea, que los romanos destruyeron todo. Destruyeron todo el orgullo, ¿verdad? Judío. No fue que dejaron esos muros, sino pues no hubiese sido el triunfo de los romanos tal como se alega, porque dejaron mucho. Lo que pasa es que esas son las ruinas de la fortaleza Antonia, que todavía sobreviven, pero el templo fue destruido completamente. Pero no hay que quitar de que Flavio Josefo describe como que el templo de Jerusalén que hizo Herodes era uno majestuoso a la altura de todos los templos de los dioses, de las deidades de los paganos de aquel tiempo. O sea que debía haber sido un templo impresionante. O sea que Herodes, además de eso, construyó también la fortaleza la de Masada, también el Herculiano, que es donde el Herodiano, que es donde supuestamente pues se enterraron los restos de Herodes, que eran también obras de ingeniería tremendas, donde ahí habían todos los lujos de la época, inclusive habían spa a nivel romano con calefacción al estilo de romano de la época, con todos los frescos, todos los mosaicos, todos los lujos, las columnas de mármol, de granito, con piedras que igual que nos preguntamos de los egipcios, también nos preguntamos cómo subieron esas piedras allá de un montón de toneladas. En fin, Herodes, más allá de la parte mala, porque aparentemente Herodes padecía de paranoia, de la manera que él llegó al poder, y en la época se sabía, en la época romana había mucha traición. Si tú eras un rey muy exitoso, siempre alguien quería tu silla, quería lo tuyo. Igual que hoy en día, siempre hay alguien que está pendiente de lo tuyo. Herodes
tuvo 10 mujeres y me parece que 14 hijos con todas sus mujeres. Lo que podemos decir que todavía para la época del primer siglo, los reyes, los monarcas, se daban el lujo de tener muchas mujeres y muchos hijos, y era algo normal, totalmente aceptable. Y era aceptable también en la gente común y corriente. El problema es que para mantener muchos hijos en aquella época de mucha pobreza era muy difícil. Entonces cada persona se limitaba a tener las mujeres y la cantidad de hijos que podían mantener. Pero obviamente en la realeza, donde el poder económico y el poder adquisitivo es invaluable, o ilimitado, podemos decir, es un cheque en blanco, pues ellos se podían dar el lujo de tener todas las mujeres que pudieran tener. Y eso no acabó solo con Herodes. Todavía en la época medieval siguió así. Inclusive algunos papas católicos también tuvieron varias mujeres e hijos, siendo papas, siendo sumos pontífices, ¿verdad? Que era la posición, o sigue siendo en realidad el nombre de la posición del papa, ¿no? Pontífice es un derivado, ¿verdad?, en latín de la palabra original, que ahora se las debo, pero sí hay una palabra en latín que es la que se usaba para pontífice. Maximus Pontificus Sancti Laedat. Honestamente, búsquelo usted y me corrige, si no pues lo buscaré yo y lo pondré abajo en la sección de comentarios. Como siempre les digo, mis videos son de mente, ¿verdad? Lo que he estudiado, lo proceso y lo tiro a mi lenguaje, a lo que me sale, en vivo, sin notas, sin nada. Así que por eso a veces la mente me puede traicionar y pues pasan cosas como esta. Pero sí les aseguro que la palabra pontífice viene del latín, tiene una palabra en latín. Y ese es el verdadero título del Papa. Y sí, por las épocas de la historia católica, pues hubieron sumos pontífices que tuvieron más de una mujer, varias mujeres e hijos. Inclusive Alejandro IV, me parece que fue el sumo pontífice para la época de la conquista española, para la época de Cristóbal Colón. Ese tenía este incesto con su propia hija. Su propia hija era su mujer. Así que imagínense tú, ese fue el papa que nombró a Isabel y Fernando como los reyes católicos. Y el que hizo la bula papal, ¿verdad?, para que los reinos se dividieran entre Portugal y España. En fin, Herodes es un personaje que, como le digo, es mal visto por los cristianos, por la fama que le da los evangelios. En las antigüedades judías y en el libro de la guerra de los judíos de Josefo, del Flavio, tampoco Herodes queda muy bien parado, perdón. En resumen, Herodes queda como un tipo malvado, muy calculador. Al final de sus días, pues tuvo una paranoia porque y empezó a matar hasta sus propios hijos, que pensaba que le iban a traicionar, ¿no?, para quedarse con su puesto. Josefo retrata de manera supersticiosa, porque tenemos que decir que Josefo también pues era judío, era supersticioso, era la época, y acude a la superstición para escribir de que el hecho de que Herodes hubiese sido bien malo con su pueblo judío, pues que Yahweh, ¿verdad?, el Dios de Israel, pues le castigó al final de sus días con una muerte espantosa, aparentemente con los genitales hinchados, putrefactos, supuestamente que el aliento ya no era tan feo de la putrefacción que sentía por dentro, el dolor, el aliento pues era hasta a distancia en el cuarto, a varios pies,
supuestamente se podía oler. Lo retrata como una muerte bien miserable, bien como merecida, en el sentido de, ¿verdad?, de la superstición, de esa de esto nacional, patriótica, de que supuestamente pues Herodes pues, fue visto como un enemigo de su propio pueblo. Pero analizando ahora a Herodes en su contexto histórico como un rey de la época donde las cosas que hacía Herodes no solo las hacía él, las hacía cualquier rey. De hecho, si vamos a castigar a Herodes por ser malvado, yo no creo que Herodes haya sido más malvado que el rey David. No creo que el mítico rey David, del cual muchas personas dicen que iba a venir un Mesías, ¿verdad? Los creyentes judíos, que iba a liberar a Israel y que las personas lo tienen un estandarte tremendo. El rey David pues, fue un sucio, un puerco, un tipo que le comió la mujer a uno de sus generales, de sus fieles generales, Urías. Y no solo eso, que después que le come la mujer, cuando digo le come, que se la cogió, se la fungió. Y después de eso lo manda a matar. Lo manda a matar de una manera calculada, de una manera del estilo mafioso. Y muchas cosas más que hizo David, que podíamos considerarlo hoy en día como actos terroristas, ¿no? Como un líder terrorista. Entonces, si tenemos que encajar a Herodes en la historia, tasándolo con otros reyes de la historia, sean míticos o no, tenemos que decir que el nombre de Herodes el Grande le cae porque sí fue un gran constructor. Judea, Jerusalén, la grandeza de Jerusalén que hoy vemos hoy en día es gracias a Herodes. Herodes quien reconstruye Jerusalén, quien le da grandeza a Jerusalén y quien lo pone en el mapa como una ciudad a nivel de otras ciudades, una ciudad digna de visitar, una ciudad que apetecía a los ojos de los romanos. Los romanos eran bien apreciaban mucho la arquitectura, apreciaban mucho. Entonces ya los romanos ya no veían a Jerusalén como una ciudad solo para saquearla, sino que la veían con otros ojos, ¿verdad? Después de la muerte de Herodes, pues sabemos que después terminó siendo ungiendo como rey. Ya dejó de ser un rey como tal y volvimos a los tiempos de los persas. Simplemente pues Roma mandó un gobernador, lo que llaman no un procurador, bueno, se me olvidó el nombre, un prefecto creo que se llamaba la posición que tenía Poncio Pilato, que sí Poncio Pilato era una figura histórica. Poncio Pilato fue histórico. De hecho, en la ciudad de Cesarea se encontró hasta una piedra con grabados con su nombre, y hay muchos testimonios extrabíblicos de otros historiadores donde sí se habla de Poncio Pilato. Poncio Pilato sí fue gobernador de Judea obviamente bajo de estos romanos, y vivió en la casa, ocupó la casa el palacio real que había construido Herodes. Herodes, como le digo, fue un rey rico, el rey más rico que históricamente podemos corroborar que sí existió. Fue un gran constructor, como le digo, construyó una ciudad, Cesarea, a competir con la ciudad de Alejandría, ¿verdad? Y un puerto que tengo entendido que superaba estratégicamente, y superaba también en su construcción, en su arquitectura, en su infraestructura al puerto de Alejandría, al famoso puerto de Alejandría. Entonces, Herodes podemos encajarlo en la historia como el verdadero rey que engrandeció y quien puso en el mapa a Jerusalén.
la cuestión de la destrucción del templo, pues no tuvo que ver, ¿verdad?, Herodes con eso. Pues los judíos querían una independencia y escogieron, ellos tenían su fe en su, ¿verdad?, en su Dios. Lamentablemente, pues nadie les dijo, mira, Dios no existe, Yahvé no existe. Y no solo eso, los judíos tenían muy claro que en aquella época, algo que hoy parece como que la gente de hoy tiene una... en aquel tiempo los dioses tenían nombre. Esa palabra de Dios es un título. Hoy es que nosotros le decimos Dios, y decimos Dios como que uno solo, como si fuera uno solo. Pero en aquel entonces, en el primer siglo, los judíos tenían muy claro que cada país, cada vecino tenía su propio Dios. Ellos tenían claro que de hecho el Dios de ellos se llama Yahvé, y ellos lo llaman por su nombre, Yahweh, Yahvé. Lo llaman por su nombre, no Dios. Dios es un título. Dios es un título. Yahvé. Ellos cuando adoraban le pedían a Yahvé, a ese Dios. Y el judío de aquel tiempo, pues pensando que tenía con toda con todos esos textos sagrados y toda esa mitología que le habían metido en la cabeza a los judíos, de que Yahvé, que era el creador del mundo, que los otros dioses paganos, los romanos también tenían su dios, que era Júpiter, y muy devotos a él. Los griegos a Zeus. Nadie le dijo a estos judíos, mira, no se pongan a guerrear con estos romanos, que estos romanos, ellos tienen una devoción por Júpiter y su dios más poderoso que el de ustedes. Aunque el dios tampoco de ellos existía, pero en la devoción de los judíos romanos, pues sí, existía Júpiter, existía Roma, ¿verdad? La diosa romana, Venus, Neptuno y todos esos dioses, Mitra. Pero los emperadores mayormente pues adoraban a Júpiter, que era como que el dios, era la versión de Zeus romanizada. Y ya sabemos que terminó eso. Vespasiano y Tito aplastaron el templo, aplastaron la revuelta judía. Y poco después después se levantaron otros más para el tiempo del emperador Adriano, y también fueron aplastados terriblemente. El judaísmo fue desmantelado, el templo fue destruido. Todavía en Roma, en el arco de Tito, está ¿cómo podemos llamarle a eso? Se me fue el nombre. El relieve, ese es el nombre que está buscando. Está el relieve en el arco de Tito, donde está figurado los romanos saqueando el templo de Jerusalén, saqueando las riquezas. Nada más la menorá de oro que había en el templo era muy valiosa, era de oro. Y todo eso, pues, según se cuenta, pues con ese botín del templo de Jerusalén y otros botines fue que se financió la construcción del Coliseo, del famoso Coliseo romano. Y ahí terminó el orgullo judío, en un Coliseo romano, un colosal, ¿verdad? Valga la redundancia, un colosal coliseo, ¿verdad? Una infraestructura tremenda que todavía sobrevive al día de hoy, y que sobrevive por encima del templo de los judíos, que ya no existe. Se destruyó, piedra sobre piedra, todo eso se destruyó, no quedó nada. Ya faltan 2 minutos para la hora. Espero haber cumplido mi cometido de realzar otra vez un poquito la imagen de este rey Herodes, un gran constructor, visto desde la óptica fuera de la fe. Obviamente los de la fe, cristianos y judíos o judeocristianos, ven a Herodes como un enemigo, alguien malévolo. Sí lo fue, pero no menos ni más que otros reyes de la época, y como les dije, como el propio rey David. Y si vamos a mirar también en asuntos teológicos, el rey Salomón fue mucho más puerco, que adoraba a un montón de dioses y se pasó la Torá por donde le dio el sol, ¿verdad? No le importó la ley mosaica, y supuestamente, según el mito, pues
pues no tuvo temor, ¿verdad? De Yahweh. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Aquí termino este video, ¿verdad? De Herodes el Grande. Y cualquier comentario, pues siéntase libre de hacerlo en la sección de comentarios. Hasta luego.